En este video hablaremos acerca de las fracturas, su definición, tratamiento, conservación y haremos especial énfasis en su clasificación. Una fractura es una interrupción de la continuidad del hueso que puede ser parcial o total. Se generan por un mecanismo de trauma que puede ser agudo, como una caída o un accidente, o crónico, resultado de estrés repetido, teniendo como factor común que dicho trauma supera la resistencia ósea. Las fracturas pueden afectar la estructura ósea y en muchos casos los tejidos circundantes, lo que puede resultar en complicaciones adicionales. Los factores de riesgo para desarrollar fracturas incluyen la edad, en la cual los ancianos presentan un mayor riesgo debido a la fragilidad ósea y al aumento del riesgo de caídas; el sexo, en la que las mujeres, especialmente las posmenopáusicas, tienen un riesgo aumentado por la disminución de estrógenos que contribuyen a la salud ósea; las enfermedades concomitantes. Algunas condiciones como la osteoporosis, la artritis reumatoide y ciertos trastornos metabólicos predisponen a las fracturas. El estilo de vida, en el cual la falta de actividad física, deficiencia de vitamina D y una dieta inadecuada en calcio son factores que contribuyen al riesgo. Y por último, la historia familiar, ya que tener el antecedente familiar de fractura también puede aumentar la susceptibilidad. Las fracturas pueden clasificarse de diferentes maneras. Aquí les presento algunas. La primera es según la energía disipada en el traumatismo. Esta energía es la que se va a transmitir a una de las extremidades y por ende al hueso, por lo que nos vamos a encontrar con importantes lesiones del hueso y de las partes blandas. También tenemos las fracturas de baja energía, en las cuales no se necesitan grandes traumatismos para producirla. Así tenemos las fracturas por estrés o por fatiga, que son las resultantes de aplicar una fuerza de poca intensidad y repetidamente o cíclicamente sobre un hueso normal o patológico; o las fracturas patológicas, o por insuficiencia, que son las que se producen sobre un hueso anormalmente débil por una enfermedad constitucional o adquirida, sin que requiera una fuerza anormal para producirla. Otra clasificación es según el mecanismo de producción. Así tenemos las fracturas por mecanismo directo, que son las producidas en el lugar del impacto de la fuerza responsable y pueden ser multifragmentarias; o las fracturas por mecanismo indirecto, las cuales se producen a distancia del lugar del traumatismo, y las podemos clasificar de la siguiente forma: fracturas por tensión o tracción. Estas son debidas a dos fuerzas que interactúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto, divergentes desde el hueso. Como ejemplo tenemos los arrancamientos maleolares o la abulsión de la tuberosidad tibial anterior. También tenemos las fracturas por compresión. Estas son debidas a dos fuerzas que interactúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto, convergentes hacia el hueso. Suelen ocurrir en hueso esponjoso, como el cuerpo vertebral, el hundimiento de la meseta tibial, etc. Cuando sucede en un hueso diafisario, el trazo de fractura suele ser oblicuo. Las fracturas por torsión son debidas a una fuerza que ocasiona un movimiento de rotación del hueso sobre su eje. El trazo suele ser espiroideo. Las fracturas por flexión son debidas a dos fuerzas en direcciones paralelas que actúan en el mismo sentido, pero cada una en un extremo del hueso. El trazo suele ser transverso o ligeramente oblicuo y puede existir un tercer fragmento en ala de mariposa. Y por último tenemos las fracturas por cizallamiento, las cuales son debidas a dos fuerzas paralelas en sentido opuesto, convergentes hacia el hueso. El trazo suele ser transversal. Las fracturas también pueden clasificarse según la lesión tisular. Así tendríamos las fracturas cerradas, en las cuales no existe comunicación del foco de fractura con el exterior, y pueden a su vez clasificarse según la intensidad de la lesión de las partes blandas, asociada mediante la clasificación de Stern-Oeström y también la clasificación de la AO. La clasificación de las fracturas cerradas se va a dar de la siguiente forma. En el grado 0 no hay lesión de partes blandas o esta es mínima. En el grado 1 va a haber abrasiones o contusiones superficiales. En el grado 2 la contusión muscular es significativa e incluso abrasiones profundas contaminadas. El síndrome compartimental es inminente. En el grado 3 tenemos una contusión extensa con despegamiento cutáneo y destrucción de la musculatura, lesión vascular y síndrome compartimental establecido. También tenemos las fracturas abiertas, en las que existe una solución de continuidad en la piel que comunica el foco de fractura con el exterior. La clasificación de Gustilo y Anderson para las fracturas abiertas es la siguiente. El tipo 1 va a tener una herida menor a 1 centímetro, que es la que comunica con el foco de fractura.
El tipo 2 va a tener una herida entre 1 y 10 centímetros. El tipo 3 va a ser mayor a 10 centímetros y esta se va a subclasificar de acuerdo al daño de partes blandas, teniendo una 3A en la cual es posible la cobertura ósea con partes blandas. En la 3B, para cubrir el hueso se necesitan procesos de reconstrucción, y en la 3C va a haber una lesión vascular asociada. Por último, les presento la clasificación AO de las fracturas. Esta es una clasificación alfanumérica que sirve como guía para la valoración de las fracturas con mucha precisión, además de que no solo sirve para documentarlas, sino también es una forma de comprenderlas en términos biomecánicos y biológicos. También es muy adecuada para la adquisición y almacenaje de datos y sirve con fines descriptivos, terapéuticos, pronósticos y de investigación. Comencemos con las reglas generales. Para fines de esta clasificación, los huesos largos se dividen en un segmento diafisario y dos metapifisarios. No se hace distinción entre epífisis y metáfisis, y en la mayoría de los huesos, la metepífisis se define por un cuadrado cuya arista es de la misma longitud que la parte más ancha del epífisis, teniendo como excepción el fémur y el húmero proximales, además del tobillo. Como primer componente tenemos el hueso, el cual se enumera de acuerdo al siguiente diagrama, teniendo así que el 1 es el húmero, el 2R radio, 2U el cúbito, la U es por ulna, 3 el fémur, 4 la tibia, 4F el peroné, la F por fíbula, columna 5, pelvis 6, mano 7, 8 el pie y 9 los huesos del cráneo. En segundo lugar, es necesario determinar en qué parte del hueso se encuentra la fractura. Los segmentos óseos se nombran de la siguiente manera. 1 para el segmento metaepifisario proximal, 2 para el segmento diafisario y 3 para el segmento metaepifisario distal, teniendo dos excepciones: el fémur proximal, en donde el segmento proximal se encuentra arriba de la línea que atraviesa el borde inferior del trocánter menor, y también el segmento malleolar, teniendo así dos números seguidos. Si hablamos de una fractura 11, estaríamos hablando del segmento metaepifisario proximal del húmero o cabeza de húmero, una 2R2 el segmento diafisario del radio, o una 33 el segmento metaepifisario distal del fémur o cóndilos femorales. El siguiente paso es determinar la morfología de la fractura, o sea, su tipo, grupo, subgrupo, calificadores y modificadores universales. El tipo está representado por una letra mayúscula y es una descripción general del patrón de la fractura, mientras que el grupo y el subgrupo, representados por números, son una descripción más específica basada en el hueso individual o su patrón característico. La morfología de las fracturas diafisarias se define como simple o tipo A. En este tipo de fracturas tiene una disrupción circunferencial diafisaria única, cuyo grupo dependerá del trazo. Si este es espiral, será grupo 1, si es oblicuo, será grupo 2, y si es transverso, será grupo 3, teniendo en cuenta que la angulación determina si la fractura es oblicua, cuyo ángulo será mayor o igual a 30 grados con respecto al eje largo axial del hueso, y será transversa si dicha angulación es menor de 30 grados. Las fracturas en cuña son las tipo B y están caracterizadas porque existe un contacto entre los dos segmentos principales después de la reducción, lo cual permite que, en general, se restablezca la longitud normal del hueso. El grupo se determina de acuerdo a si la cuña se encuentra intacta, teniendo el grupo 2, o multifragmentada, teniendo el grupo 3. Las fracturas multifragmentarias corresponden al tipo C, consistentes en varias líneas y fragmentos de fractura. En la parte diafisaria, el segmento fracturado puede estar intacto o en varios fragmentos, pero esta se diferencia de las fracturas en cuña porque no hay contacto entre el segmento proximal y distal después de la reducción. Para establecer el grupo, debemos revisar si el segmento fracturado está intacto. Si esto es así, el grupo es 2, y si está multifragmentado, entonces es 3. En el caso de las fracturas metapifisarias, la morfología del segmento metapifisario está basado en la presencia de afectación extraarticular, o sea, que el trazo de fractura no llega a la superficie articular, o intraarticular, cuando el trazo sí llega a la superficie articular. Tenemos de esta forma que el tipo A se trata de una fractura extraarticular, ya sea metafisaria o epifisaria, pero siempre respetando la superficie articular. La tipo B es una fractura intraarticular parcial, en la cual la fractura va a afectar parte de la superficie articular, mientras que el segmento articular remanente se mantiene intacto y está conectado sólidamente con la metáfisis y la epífisis.
Por último, en la tipo C hay una disrupción de la superficie articular y esta misma se encuentra separada de la diáfisis. Tenemos algunas excepciones. Las fracturas de epífisis proximal del húmero serán tipo A cuando sean unifocales, o sea que solo afecten una tuberosidad, o la metáfisis serán tipo B cuando sean bifocales y serán tipo C cuando involucren el cuello anatómico del húmero. En el caso de las fracturas de cadera serán tipo A cuando involucren el área trocantérica, tipo B cuando involucren el cuello femoral y tipo C cuando involucren la cabeza del fémur. Las definiciones de los grupos y subgrupos son específicas para cada tipo de fractura. Los modificadores universales son términos descriptivos de la morfología de las fracturas, su desplazamiento, la asociación con otras lesiones o la localización asociada con la mayoría de las fracturas. Proveen detalles adicionales. Estos se añaden al final del código de la fractura utilizando corchetes. Así tenemos una lista de modificadores. 1 es una fractura no desplazada, 2 es desplazada, 3 es una fractura impactada y puede ser articular, 3A, o metafisaria, 3B. 4 es una fractura no impactada, 5 es una fractura con luxación, 6 cuando existe una subluxación o inestabilidad ligamentaria, 7 se utiliza cuando hay una extensión hacia la diáfisis, 8 cuando hay una lesión del cartílago articular, 9 si hay calidad ósea deficiente, 10 cuando hay reimplantación de un segmento amputado, 11 cuando hay una amputación asociada a la fractura, 12 cuando la fractura está asociada a un implante no protésico, 13 cuando el tipo de fractura es espiral y 14 cuando la fractura se produce por un mecanismo de flexión. Por ejemplo, si tenemos una fractura luxación proximal de húmero desplazada hacia anterior con daño al cartílago y osteopenia, tendremos una codificación 11A1.2 y entre corchetes 2,5A, 8E, 9 y cerrando corchete. Por último, tenemos los calificadores. Los calificadores fracturados son términos descriptivos de la morfología de la fractura o la localización específica de cada fractura. Todos los calificadores son letras minúsculas para diferenciarlas de los tipos que siempre se escriben en mayúsculas. Todos los calificadores se insertan en el código de la fractura entre paréntesis y en negritas. Por ejemplo, una fractura de cabeza de húmero con una fractura metafisaria multifragmentada y articular simple con luxación anterior tendría esta codificación. Entonces, para realizar la codificación de una fractura diafisaria, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el hueso? Vemos el diagrama y colocamos el número correspondiente. En segundo lugar, ¿en qué segmento se encuentra? Al ser esta diafisaria, pues colocaríamos un 2. La tercera pregunta es ¿qué tipo es? Si es simple es A, si es en cuña es B y si es multifragmentada es C. Tendremos así la siguiente pregunta. ¿Qué grupo es? Si esta es simple espiroidea será 1, si es oblicua 2 o transversa 3. Si esta es en cuña y la cuña está íntegra, el grupo será 2 y si está fragmentado, el grupo será 3. Si es una fractura multifragmentada y el segmento está intacto, el grupo es 2 y si está fragmentado, el grupo será 3. Por último, se añaden calificadores y modificadores universales. Un poco más compleja es la clasificación de las fracturas metapifisarias, en las cuales se siguen las siguientes preguntas. ¿Qué hueso es? Colocando el número correspondiente. ¿En qué segmento se encuentra la fractura? Se coloca el 1 si la fractura es proximal y 3 si la fractura es distal. Para el tipo, se pregunta si la fractura es articular. En caso de ser extraarticular, el tipo es A, y continuaremos con este tipo de fracturas. Para el grupo, determinamos el patrón de la fractura. Si este es una avulsión, se coloca el número 1, si es simple, el 2, y si es en cuña o multifragmentada, el 3. Para el tipo de las fracturas intraarticulares, colocamos una B, si esta es parcial. Y para su grupo determinamos el patrón de la fractura. Si es simple, colocamos 1, si está desalineada o deprimida, un 2, y si es fragmentada, un 3. En el caso de que el tipo de la fractura sea una interarticular completa, se coloca la letra C, y para su grupo revisamos el patrón de la fractura metafisaria. Si es articular simple y metafisaria simple, pues 1. Si la articular es simple, pero la metafisaria es multifragmentaria, se coloca 2. Y si ambas son multifragmentadas, se coloca un 3. Por último, se colocan los calificadores y modificadores universales. En resumen, tenemos la siguiente disposición de la clasificación AO.
Primero el hueso, luego la localización, después el tipo, el grupo, un punto, el subgrupo, entre paréntesis el calificador y entre corchetes el modificador universal. El cuadro clínico de una fractura puede variar dependiendo del hueso roto, pero los más comunes son dolor intenso, especialmente cuando se usa la zona lesionada, deformidad como una extremidad que aparece fuera del lugar, siendo esta, junto con la crepitación del foco, los signos cardinales de la fractura. También se puede presentar hinchazón, hematomas o sangrado, entumecimiento y hormigueo, y limitación o incapacidad para mover la extremidad o poner peso sobre la pierna. El tratamiento agudo de las fracturas consiste en el tratamiento de cualquier trauma musculoesquelético, tomando como referencia el acrónico RICE. REST para descanso, ICE para crioterapia, Compression para compresión y Elevation para elevación. Una vez que la fractura esté estabilizada, se debe iniciar el tratamiento analgésico, de preferencia con analgésicos que no interfieran con la consolidación, como son los AINES, y el uso de medios físicos, entre ellos la crioterapia, que ya se mencionó, y la electroterapia a dosis analgésicas, especialmente los TENS. Para el tratamiento del edema, las medidas anteriores son las adecuadas, especialmente la crioterapia, la compresión y la elevación de la extremidad fracturada. De igual forma, dependiendo del tipo de fractura y las características propias del paciente, se deben tomar en cuenta ejercicios respiratorios, medidas para evitar el reposo prolongado, movilizaciones de articulaciones libres, ejercicios de fortalecimiento y medidas antiescara. Como conclusión, las fracturas son lesiones comunes que pueden impactar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Comprender su definición, clasificación, epidemiología y tratamiento inicial podrá ayudar a evitar las complicaciones propias de su patología e iniciar el tratamiento de rehabilitación temprano.